El fantasma errante. El relato que les quiero contar es que nos contó mi papá cuando éramos niños. Ok. Y pues se trata de un nahual. Sí. A ver. Por allá, por donde vivimos, había un lugar que se llamaba Valdivia. Ese lugar ya no existe, lo que quedaron de ese lugar son ruinas. Uh-huh. Y ahí le va por qué. A ver. Nos cuenta mi papá que cuando él era joven, de ahí de unos 14, 15 años, su papá lo abandonó y nada más tenía a su mamá. Sí. Y resulta que cuando cuando su mamá lo llevaba a vender, porque mi abuelita en esos tiempos hacían dulces así como de panela, algo así me contaba él, que de la extracción de la caña de azúcar hacían esos dulces. Sí. Y se tenía que subir al tren para ir de ese lugar a otro. Y resulta que una vez cruzó en ese pueblo que se llama Valdivia. Hoy lo conocen como el antiguo Valdivia. Uh-huh. Entonces, cuando él ya venía de noche, pasó por ahí en ese lugar. Sí. Pero ya era tarde. Cuando él iba para el rancho, dice que se le acercó un perro. Uh-huh. Y era un perro enorme con ojos rojos. Y mi papá se asustó mucho porque dijo, pues no hay ningún perro, ¿de dónde va a salir un perro? Pero antes no había caminos como lo hay hoy, sino que habían puras veredas. Así es. Y entonces, al cruzar el alambre, el perro se le puso enfrente. Y dice mi papá que en ese momento sintió como que si le hubieran echado un balde de agua fría, que ese perro se le acercó y lo empezó a oler y que se le aventó encima, así como queriéndolo agarrar, llevárselo. Uh-huh. Y dice que en ese momento no supo qué hacer, lo único que agarró, traía un machete en su ¿cómo se llama? En su funda, porque ya se les llama funda donde tienen el machete. Dice claro. Que agarró y le empezó a pegar, pero el perro no dice que le pegaba y no le hacía daño ni nada. No se inmutaba, ajá. Sí, exacto, se inmutaba como que si le pegara al aire. Ajá. Y entonces dice que entre el miedo y todo, porque el perro lo dejó de morder, como que se alejó unos 3, 4 metros y lo quedaba mirando. Y dice que le dijo, ahorita vas a ver, hijo de no sé qué, le empezó a decir con insultos. Y dice que empezó a orinar del susto. Mi papá también se hizo pipí y se empezó a orinar el machete. Sí. Y dice que le empezó a pegar. Y en ese momento dice que mi papá que sentía como los machetes, el machetazo que le daba, dice que le pegaba porque hasta sentía que hasta hueso rasgaba del machetazo, del filazo del machete. Ajá. Y entonces en ese momento dice que el señor, él dice que era un señor porque lo miró al señor. Dice que entre la luz de la luna, dice que cuando le pegó, el perro empezó a huir. Y mi papá detrás de él, y yo no entiendo cómo es que iba detrás de él, siendo un perro enorme, grande. Uh-huh. Y dice que se fue a ese pueblito, y mi papá ya no quiso entrar. Pero él miró como entre la luz de la luna y en la sombra de los árboles, porque allá hay puros árboles, unos árboles que se llaman amates, que es como una ceiba grandísima. Sí. Y dice que vio como el perro recogió algo de ese árbol, como que si se hubiera metido en una cueva, pero no era una cueva, sino que entre el mismo árboles, porque esos árboles crean como unas raíces como cuevas. Y dice que cuando se metió el perro, salió un señor y le dice que le dijo, esto no se va a quedar así.
Y pues mi papá pues le ganó el miedo y empezó a correr, pero él miró cómo el perro se convirtió en una persona. Y pues lo más extraño fue eso, de que mi papá del miedo, no sé, mi abuelita lo llevó a curar. Sí. Y le dijo que en ese pueblo había muchos brujos. Y resulta, y nos dijo mi papá que cuando llegó una inundación porque cayó un huracán, sí, y está muy raro porque en ese pueblo el río está como, digamos, a 1 kilómetro, y no había forma de que se saliera el río. Ajá. Y se salió el río y todo lo que es ese pueblito quedó bajo la arena, se inundó todo. Ajá. Haga de cuenta que el río salió directamente al pueblito y volvió a regresar a su forma natural, o sea, a su cauce normal. Ajá. Hizo como una U y todavía está ese pueblo. Lo pueden buscar en internet y se mira, porque yo he pasado muchas veces por ahí cuando mi papá nos decía, y ese árbol se secó, no existe, nomás nos dice que ahí era donde lo vio. Y hay muchas casas que están debajo de la arena, nomás se mira el techo. Ajá. Y pues sí, nos impactó mucho. Entonces en esa ocasión hubo muchísimas muertes, me imagino, pero era sí, un pueblo conocido porque había mucha brujería, había mucha gente que se dedicaba al ocultismo. Exacto. Y mi abuelito, el papá de mi mamá, nos cuenta lo mismo, que en ese pueblo se escuchaba cómo aullaban perros, gatos, de todo, pero en la noche se reían. Y es el mismo pueblo, porque todo ese pueblo quedó bajo la arena y pasó en la noche, nomás quedó una casa, creo que era de 2 pisos, y una iglesia, y todavía habita gente en esa casa, y la iglesia esa todavía llega gente. Pero si lo buscan en internet se llama el antiguo Valdivia. Okay. Y se miran cómo es que el río pasó así en ese pueblito y volvió a su cauce natural. Sí. Y pues lo más impactante es que cayó de noche y pues sí, se murió muchísima gente. Qué terrible. Oh, pues lo sorprendió, ¿no? Sí. Me imagino que fue provocado por un tremendo aguacero, que fue como que dando las condiciones para que este río se saliera de su cauce, cobrara a esas víctimas, borrara ese pueblo y pues extrañamente regresó toda la normalidad. Exacto, sí, pues es lo que pasó. Y pues era un lugar que se hacía mucha brujería y todo eso de santería. Sí, ¿hubo sobrevivientes, amigo? Sí hubo sobrevivientes, porque las personas que estaban, las casas que habían cerca de la iglesia, se llegaron a refugiar ahí en una iglesia. Y pues se subieron como al techo. Okay. Y se mira ahí, hay fotos todavía antiguas que se mira la iglesia ahí donde está la gente. Ok. Oye, pues qué impresionante historia nos acabas de regalar. El encuentro de tu papá con el nahual. Yo me imagino cuando dices le tiraba machetazos y parecía que le pegaba un tronco, ¿no? O un tronco. Sí, porque se imaginan ustedes, no sé si nunca han partido un coco o algo que tenga fibra por dentro y que le pegas y se siente cómo rasga el machete cuando lo sacas o algo. Y es lo que él sentía que le daba los machetazos, pero ni se inmutaba el animal, como si nada. Así es. Y pues la pregunta es que quiero decir que por qué cuando orinó el machete de mi papá le hizo daño. Bueno, pues la verdad es de que yo jamás había escuchado que este acto de darle el machetazo así, mojado con orines, le causara más daño que si estuviera seco, digamos, ¿no? Sí, así es. Algo debe tener que ver ahí. Voy a investigar, amigo, porque de verdad me despierta curiosidad. Sí, porque mi abuelita lo que nos cuenta también, que
allá cuando eran niños. Bueno, pues que hay muchas historias que nos cuentan mi mamá, mi abuelita, el papá, el padrastro de mi papá también nos cuenta de que se le aparecía flamillas del suelo. Sí. Y un señor que encontró una barreta de oro y después murió. ¿Por encontrarla? Sí, no, una persona murió, pero mi abuelito lo miraba, la flamita de la lumbre que salía. Sí, no, te pregunto que si el señor que encontró la barreta de oro murió por haber encontrado esta barreta. No. Okay. El señor de la barreta de oro le dijo a mi abuelito, pero la gente que iba a buscar a él se moría la gente pues no sé, tal vez porque la codicia. ¿Les caía como una maldición? Exacto. Sí, pues mi abuelito lo miraba y no, pues mi abuelito nunca iba porque sabía que si encontraba algo pues podía causar problemas. Y pues mejor que estuviera ahí. Sí, amigo. Oye, pues ahí en esa región se ve que hay muchas historias, ¿no? Sí, demasiadas. Pues mi mamá también. Mi mamá nos cuenta de un perro que llegaba y mataba a los animales. Sí, mi abuelito que una vez, pues le voy a contar una más corta. Ok. Sí, cuenta mi abuelito que cuando ellos vivían en un lugar que se llama Jiquipilas, también ahí en Chiapas, dice que ellos fueron de cacería, porque allá también se acostumbra a comer como por ejemplo la iguana y todo. Ajá, sí. Y en una de esas fueron. Sí. Y en el cerro había como una tipo cueva, pero en esa cueva dice que había un árbol pequeño. Sí. Y cuenta que mi abuelito con su hermano le dijo, no, pues mira David, ahí hay una iguana, le dijo. Y ya fueron según a cazarla, ¿no? Porque llevaban resorteras y todo. Y le pegaban y no caía la iguana. Y ya en una de esas le dijo mi abuelito, David, me voy a subir, dice. Sí. Bueno, aquí aviéntala, yo la agarro. Chilo, porque se llama, mi abuelito se llama Isidro y le decía Chilo. Y dice que la iguana se aventó, y cuando iban siguiéndola, mi tío dice que la iba siguiendo. Sí. Y que lo llevó entre una vereda así rumbo a la cueva. Ajá. Pero se miraba que al otro lado de la cueva había como selva así, porque ellos ya conocían ahí. Sí. Que la iban siguiendo y que en eso ya no la encontraron, nomás escuchaba dónde iba, ya no la encontraron. Pero dice mi abuelito que en ese lugar encontraron unas matas de plátano. Ajá. Y eran grandes. Sí. Dice que nunca habían visto unos árboles de plátano tan grandes. Dice que tenían unos frutos, unas bananotas, dice que grandísimos los plátanos. Sí. Y se olvidaron de la iguana. Y dice que empezaron a cortar el plátano. Y no encontraban el camino. Y no lo encontraban. Pero y luego ya ellos pensaron que ya había transcurrido 1 hora o media hora. Sí. Y no. Y en eso dice que encontraron a un viejito con un sombrero y un morral. Sí. Y que les dijo que qué estaban haciendo aquí, dice. Que por qué se estaban llevando sus plátanos, que eran de él y no lo habían pedido, se metieron sin permiso. Sí, no, caray. pues es que sí. Y dice que el viejito le dijo, no, pues ahora ya no van a irse, dice, aquí se van a quedar por haberse robado mis plátanos. Sí. Y no, pues mi abuelito así ya, porque ya después le decía a Mingo, ¿sabes qué? Perdón, David, ¿sabes qué? Aquí nos están jugando, dice. Esa iguana que correteamos no era bueno, dice. Ha de haber sido algo malo para que nos trajera aquí donde estamos. Y dice que le dijo, no, perdónenos, dice, no, aquí están sus plátanos, dice, no fue nuestra intención robarle, dice.
no, pues ni modo, dice, aquí se van a quedar, pero está bien, dice que les dijo, por esta vez se los voy a dejar pasar, dice, pero para la próxima, pídanmelo. Y dice que cuando le devolvieron el morral con los plátanos, sí, que sintieron como un aire, porque él nos cuenta, dice que vieron como del aire, porque había muchos árboles y en la arbolada se mira el viento como viene, que sintieron el aire y dice que como que despertaron y no estaban ni lejos ni de la cueva, estaban en la entrada. Okay. Y dice que lo que vieron, dice que enfrente de sus ojos empezó como a desvanecerse. Sí. Y pues ya se imaginará el susto que se llevaron. Dice que jamás volvieron ahí a ese lugar. No, hombre, pues era una como puerta dimensional, ¿no, amigo? Fíjate que... Adelante. ¿Perdón? Sigue tú. Pues sí, dice que lo que ellos aseguran que fue la iguana que los jugó. Allá se les llama jugar, como queriéndolos perder, llevárselos. Ok. Fíjate que me suena como a una historia para escribir un libro, amigo. Se abrió una puerta dimensional a donde la iguana ya sabía que los iba a llevar. Ellos entraron, me lo estoy imaginando, y la sorpresa que se llevaron al ver unos frutos tan enormes, tan pues grandes, pues llamativos. Ajá. Porque me dice mi abuelito, dice, yo los vi, dice, los tenía yo en mis manos, y dice que él cortó, hasta todavía le decía a mi tío, hey David, dice, como que vamos a ir a traer más costales, dice, porque no nos va a alcanzar. Mira. Pero dice que eran unos plátanos que nunca habían visto en su vida. Fíjate. Y que pues sí, estuvo muy muy feo. Y cuando y que dice que ellos pensaron que habían estado unos 15, 20 minutos y no, ya había transcurrido hasta las 4 de la tarde. O sea que toda la mañana, en la mañana, porque eso fue en la mañana. Porque él me dice que las iguanas en las mañanas tienen que calentarse, son como los cocodrilos que se tienen que calentar para poder agarrar energía. Y dice que era temprano y ya cuando regresaron, pues ya eran como a las 4 o 5 de la tarde, y dice que ellos no habían sentido el tiempo de que había transcurrido dentro de ahí, de ese, como de un arco, porque ellos dicen que era una cueva, pero en el momento en que se metieron, dice que vieron como más vegetación adentro, y pues yo me imagino que, pienso yo que ha de haber sido como un arco que entra hacia el otro lado, ves otras cosas, me imagino yo. O sea que es como un túnel, ¿no? Un pasadizo. Sí, es lo que ellos cuentan, dice que pues cómo va a ser eso posible. Sí. Oye, dice Ángel de Dios, que está aquí chateando con nosotros, dice, en Veracruz le llamamos el encanto. El encanto, pues, quién sabe, no sé, no sabría qué decirle en esa situación, porque pues por lo que me cuentan, mi abuelito sí estuvo pesado. Sí, pues nos lo platicas y yo me lo imagino, porque tú piensas, ¿y quién sería ese anciano, no? Es lo que nos dice mi abuelito, que ha de haber sido el mero chingón, de que andaba cuidando sus tierras, porque se dice que por allá, porque Chiapas todavía tiene selvas vírgenes. Oh, mira. Sí, debe ser, sí, claro. Sí, Chiapas es muy grande y muy abundante en vegetación, que pues para recorrer unos sitios desconocidos sí te debe llevar un buen rato, ¿no? Sí, pues sí, está, y luego lo que es el lugar montañoso, y que vas, tú sabes que vas a ir donde tú conoces, pero que ya sea el mismo lugar que conoces y que de pronto ya no sepas dónde estás, pues sí, está muy feo. Sí. Oye, mi querido Ezequiel, buenas historias que nos narraste hoy y te agradezco mucho, amigo. Sí, no, pues sí, tengo varias ahí que nos contaba él mismo, de que también iba de cacería y miraba cosas que nunca se imaginó ver. Claro. Oye, pues va a estar muy interesante que nos volvamos a contactar, ¿no? Para que nos platiques más. Sí, pues adelante, yo aquí estoy. Ok, amigo. Pues, cada que voy para México, pues mi abuelito ya está grande, pero él se acuerda todavía todo lo que pasaba. Sí, fue su vida, parte de su vida, amigo.
Sí, tuvo una infancia bonita, pero dice que hay cosas que uno dice que es mejor no verlas. Así es. Es correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Ezequiel, muchísimas gracias, un saludo hasta San Antonio y por supuesto a todos los amigos de Chiapas, ¿no? Aló, bienvenida, hace mucho que no te escuchábamos, pero qué bueno que estás aquí lista para contarnos algo. Quería compartir algo pequeñito que le sucedió a mi viejo, a mi pareja. Uh-huh. A ver, ¿qué le pasó? Él comenta que hace muchos años, él todavía no había construido aquí la casa y vivíamos nosotros en Veracruz y él viajaba mucho, él iba y venía por parte del trabajo. Entonces él estaba en casa de su mamá todavía, en donde estaba su recámara de soltero, y en una de esas ocasiones llegó muy cansado del trabajo y dice que escuchaba voces y escuchaba como si alguien anduviera caminando en el pasillo. En la casa de mi suegra arriba hay 3 habitaciones y hay un pasillo en la parte del centro. Entonces él dice que se alcanzó a despertar y se quedó como que poniendo atención quién iba a entrar o quién era, porque arriba nada más se quedaba él. Sino que empezó él a sentir que de sus pies algo iba subiendo. Y dice que él clarito vio que era una víbora, una serpiente muy grande. Y se espantó y su primera reacción fue aventarla con todo y cobija al suelo. Salió muy rápido por el pasillo y en los sanitarios se encuentra pues los utensilios para la limpieza. Agarró una escoba y se regresó inmediatamente. Movió con el palo lo que es la cobija y ahora sí que sorpresivamente ya no había nada. Pero él alcanzó a ver clarito porque de afuera de las luminarias entraba mucha luz y sus cortinas no son muy gruesas. Él se sorprendió mucho y dijo, ¿por qué? ¿Por qué había una víbora? Dice, y de repente se desapareció. Se espantó y en eso apagó la luz, la sacudió la cobija y por su mismo cansancio y sueño se volvió a acostar. Pero se quedó pensando, dijo, ¿por qué? ¿Por qué escuché voces y por qué se subió esa víbora? Y en eso, con lo que todos hacemos, dijo, voy a ver qué horas son. Y que cuando encendió la luz del celular, el celular tenía las 3:03 de la mañana. Pero eso no fue lo feo. Lo feo fue que cuando él le puchó para que se encendiera la pantalla, vio el rostro cadavérico de una mujer. Dice que vio como si fuera una viejita en la pantalla, como si tú lo tuvieras de fondo de pantalla. Dice, era una mujer, dice, con la piel, dice, así muy arrugada y pegada a su hueso. Dice, yo me espanté mucho, dice, y me volteé. Dice, y empecé, dice, a decir, no, esto no es cierto, esto no es cierto. Dice, y tenía yo tanto miedo, pero dije, no, a ver, tengo que volverlo a... Y volvió a pucharle y ya no estaba. Wow. Eso le sucedió esa noche. Bastante. Le bajó al otro día, le platicó a su mamá cuando le dio de desayunar, estaba tomando café, sí. Antes de irse a laborar, le dijo, mamá, fíjate que anoche escuché voces y así, y así, y así. Sí. Y ya la señora le dijo, ay, dice, es que fíjate que a mí, dice, luego también yo escucho cosas. Dice, pero no quería platicarles porque pensé que solo era yo. Se fue a laborar y todo. Incluso hablamos por teléfono, porque yo no estaba aquí aún. Sino que cuando él llega igual de noche, vuelve a dormirse, le sucede lo mismo. Él despierta y le vuelve a puchar al celular para ver qué hora era, para ver si ya le faltaba poco o mucho para levantarse, y ve la misma imagen. Dice que volvió a prender la pantalla y vio la misma imagen de la señora y la misma hora. Sí. Y entonces él sí se espantó mucho. Y ya no quería ni prender el celular. En la madrugada dice que le pasó muchas noches que ya ni quería ver qué hora era, es más, ni quería levantarse al sanitario por el miedo de que fuera a ver la misma imagen. Claro. Oye, como si alguien quisiera darle un mensaje, ¿no? Como si estuviera tratando de... Y yo sí le creo, ¿verdad? Porque él es muy así como que muy serio y poco cuenta así sus cosas. Pero una vez así platicando, porque yo he tenido muchas experiencias así, yo le dije, ay, fíjate que yo tengo, le digo, siempre la mala fortuna de que me pasan cosas o percibo. Y él me dijo, pues fíjate que a mí
me pasó esto, y ya, digo, sí, me platicaste por teléfono, pero fue así como que algo raro, y también me pone a pensar de que por qué la víbora, por qué el ver ese día una víbora que se le subía, y dijo, es que yo vi la víbora, yo la sentí, yo la aventé con la cobija, dice, ¿y cómo se va a desaparecer? Dice, me fijé abajo de la cama, me fijé en el mueble, me fijé todo, dice, y no estaba. Y luego la imagen de la persona esa, también una mujer, él decía, así como las brujas cuando las pintan en las películas así, que es la clásica viejita, arrugadita, con la piel bien pegada a su hueso. Sí, o sea, muy delgada, muy demacrada, ¿no? Así es. Pues fíjate que esto que mencionas de la víbora, lo que pasa es que todo el mundo como que hacemos un prototipo de las cosas, ¿no? Y en este caso, hablando de la víbora, la serpiente, dígame quién no la relaciona a la serpiente con aquel reptil que incitó a Adán y Eva a pecar, ¿no? A comer el fruto de la manzana. Por esa razón yo pienso que lo tenemos ya como muy codificado y sentimos que es algo malo, lo cual puede ser, o sea, sí puede ser algo malo. ¿Por qué una víbora? ¿Por qué una serpiente? La connotación que nosotros le damos a la serpiente siempre, y sobre todo en un caso de estos que literalmente desapareció, ¿por qué razón? ¿Se tratará acaso de un ataque del enemigo? ¿Un ataque del maligno? Es lo que luego yo le comentaba. Le digo, tal vez en ese momento tenías problemas o alguna situación, le digo, y no se resuelven. Sí, pues así llega a ocurrir. Es difícil, la verdad es difícil poder superar una situación de estas así nada más uno solo, sin fe, sin nadie que nos pueda soportar. Es muy complicado porque si estamos hablando a nivel espiritual, pues a nivel espiritual necesitamos también una ayuda que nos saque adelante, ¿no lo crees? Así es, chicos. Híjole, pues qué buena historia nos acabas de narrar, Alo. Lamento mucho lo que pues pasó este pasado fin de año. Sin embargo, hay que darle gracias a Dios de que estamos aquí juntos platicando, tú y nuestros amigos peludomaníacos, y que nos puedes narrar estas historias que siempre hay que tratar de darles un vuelco hacia la fe, ¿no lo crees? Ay, sí, chicos, y no hay como estar juntos y echarle ganas. Sí. Y darnos ánimos. Sí. Escuché apenas, hace poco me puse al día escuchando relatos. Sí. Y mientras hacía mis actividades, escuché lo que le pasó a una de las chicas, que es de ahí, igual del grupo, del incendio en su casa. Me conmovió hasta las lágrimas, de verdad. Yo digo, Dios mío, si existes, porque fue un milagro. Claro que sí. Y de verdad está en mis oraciones y va a salir adelante. Y a todos les mando un abrazo y más que nada, como dicen, tener fe. Sí. Porque problemas siempre va a haber y malas situaciones. Sí, así es, exactamente. Y ahí es donde se ve el carácter, ¿verdad? Ahí es donde se ve que uno se dobla o uno sale adelante con la victoria en las manos, ¿no? Así es. Y próximamente les estaré otra vez molestando. Tenemos muchas situaciones propias y de la familia muy cercanas. Claro, nos dará muchísimo gusto hablar contigo. Gracias, mi pequeña también, luego les quiere compartir algo. Pues cuando gustes, ya sabes que esta es tu casa, y la de ella y la de todos los seguidores de este programa. Muchas gracias, chicos, les agradezco mucho su tiempo. Que estés muy bien, amiga. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Muy buenas noches, me llamo Jorge Alberto y pues estoy escuchando el programa, me gusta, es la primera vez que hablo hoy con ustedes. ¿Desde dónde nos escuchas, Jorge? Fíjese que estoy aquí en la bella ciudad del puerto de Ensenada, Baja California Norte. Aquí estamos. Excelente, saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres compartir esta noche, Jorge? Sí, claro que sí, mire, le voy a platicar una experiencia. Esto fue en mi querida tierra que es Chiapas, allá por la costa. Yo soy de la zona costeña del estado de Chiapas. Y fíjese que me gusta viajar, no voy muy seguido, pero las veces que he ido para allá, porque tengo mucha familia de aquel lugar. Y fíjese que
hace algunos años, nada más que no recuerdo en qué año fue, pero sí fue como en el 2004 o 2005, no recuerdo muy bien, que hubo una catástrofe tremenda, no sé si recuerden por las lluvias, ya ven que por allá llueve demasiado. Sí. Bueno, en ese tiempo hubo un tremendo desave de cerros, aludes, hubo una inundación tremenda y a partir de ahí pues hubo bastante gente que falleció, mucho desastre, hay animales muertos, gente, destrucción de casas. Esto que les estoy comentando fue muy verídico y muy sonado. Y aquí las casas quedaron enterradas. Imagínense nada más la corriente de todo lo que se lleva, se salen ríos y la gente no hace caso y viven a las orillas de los ríos. Imagínense nada más este desastre tan tremendo. No me tocó estar ahí, pero sí llegaron unos parientes míos, unos sobrinos, y nos platicaron la historia real de lo que había pasado allí. Ellos mencionaron, y de hecho por eso se vinieron aquí al puerto, aquí en Ensenada, porque pues tenían miedo, ¿no? Y de por cierto pues hay una escasez allá de muchas cosas, de alimentos y pues destrucción, temblores y todo eso. Pero bueno, esto es de que como falleció mucha gente en el trayecto de lo que es a Mapastepec, el viejo Valdivia, ahí fue donde pasó eso, porque ahorita hay un nuevo Valdivia, y el trayecto de lo que es Mapastepec, Valdivia, y lo que es el ejido Adolfo López Mateos. Ahí yo de hecho tenía a un hermano que ya falleció, era ganadero en la cuenca lechera, y pasábamos por ahí después de que sucedió esto, ya cuando yo fui de vacaciones hace algunos años. Sí. Y no me lo van a creer, pero cada vez que pasábamos por ahí se sentía una vibra muy fea, muy mal se sentía en el trayecto nada más de lo que es ese tramo de Mapastepec a lo que es lo que es Adolfo López Mateos, que es un ejido, pues pasaban cosas raras. Increíblemente, en donde pasó eso, habían unas personas viviendo a orilla de carretera y eran las únicas personas, una pareja ya grande, y ahí vivían en ese lugar donde pasó el desastre, fíjense nada más. Ahí la gente, les digo, las casas quedaron enterradas. Hagan de cuenta que el techo, o sea, todo enterrado y nada más se miraba el techo de las casas, y ahí la gente se mantiene el agua ahí, pues mucha gente hace pozos, ¿verdad? Para sustraer agua de los pozos. Entonces, gente que no conocía el lugar bien, pisaban y se hundían directamente en el pozo por el lodazal que había, imagínense nada más. ¿Ah? Y era extraño ver una luz ahí a orilla de carretera, y una sola pareja vivía en una casa que pues yo creo que la arreglaron, le quitaron todo el lodo, y todo lo demás era un cementerio de gente que falleció ahí, quedó enterrada. Imagínense, pues como les digo, que era como que se vinieron cerros, se desgajaron y quedó totalmente destrozado ahí. Hicieron un nuevo Valdivia, una construcción ahí de varias casas, pero eso quedó de verdad que muy terrible, me tocó verlo, y les digo que cuando pasábamos, mi hermano y yo en su camionetita, como se dedicaba al ganado, pues tenía que estar pasando por ahí todo el tiempo, pasar por ahí, pero en la noche era algo que daba miedo, la verdad, porque ¿cómo le puedo decir? Una oscuridad que no sé cómo explicarlo, la verdad, pero era una oscuridad muy fuerte, muy brillante, y la verdad daba miedo pasar por ahí. Ahora, dejando un poquito ese tema, sí, entrando a lo que es el ejido López Mateos, ahí donde les digo que es la cuenca lechera, mi hermano tenía ganado, él ya falleció, y ya ve que dicen que al ganado pues como que se les mete el demonio, algo así. Pues una vez se le sale el ganado a mi hermano, tenía creo que 50 reses,
y el ganado se empieza a salir en la madrugada, como a las 4 de la madrugada, y me dice, hermano, ayúdame, vamos a ir a buscar a mi ganado porque se me salió pues de los corrales, ¿no? Donde lo tienen encerrados. Y entonces, pues ahí vamos detrás del ganado. Pero háganme cuenta que nosotros íbamos detrás del ganado y como si nada, como si le dijeran a una persona, váyanse hacia adentro de su corral. Pero ya tenía como una distancia recorriendo el ganado y nosotros íbamos detrás de ellos. Váyanse por favor. Así les hablaba mi hermano, de hecho les hablaba con cariño a sus vacas, a sus becerros, y hagan de cuenta que sean caso como cualquier persona. Váyanse por allá, órale, vámonos, como hablar de cualquier gente. Sí. Y van para adentro, increíblemente, Sí. O sea, bien obedientes, pero también se sentía algo raro, algo raro. Y ya por último les voy a mencionar esto me lo dijo mi hermano, que le sucedió. Él iba solo en ese mismo trayecto, en ese mismo trayecto, ya ven que les digo lo de Valdivia, donde pasó ese desastre. Sí. Pues él iba solo y ahí sí me dio bastante miedo y me dice, hermano, ¿qué crees? Dice, me pasó algo que te voy a platicar aquí, pero yo me quedé impresionado porque me lo iba platicando precisamente cuando íbamos en ese trayecto de ir a su rancho, y me dice, mira, aunque no me lo creas, dice, te lo voy a decir. Fíjate que iba yo manejando y desde lo muy lejos, pero muy lejos, en la carretera, logré ver una esfera brillante, dice. Una esfera brillante que alusaba, pero con una intensidad, y yo iba enfocado manejando y viendo la esfera, dice, una bola, bien lejos, pero no sé cuántos kilómetros, te digo que estaba muy lejos. Y dice que de repente, así de la nada, que se le acerca al parabrisas del carro, pero de la nada así, directito, y se le acerca. Y que luego cuando se acerca la bola se transforma en una bruja. Imagínense una bruja ahí. ¡Órale! Y lo único que dijo mi hermano, se quedó paralizado, tuvo que detener el carro con un miedo. Y dice que le abrió la boca y le peló los dientes, y en cuanto le peló los dientes la bruja a mi hermano, se fue para arriba como rayo. Imagínense nada más. Vaya, qué impresión. Una situación bastante difícil, de enfrentarla. Oye, ¿y cómo la describió la bruja esta, Pues, haga de cuenta que así como cuando salen en la serie, ya ve que sale así como con un rostro horroroso, de maldad, maligno. Sí. Y le digo, oye hermano, ¿y esa bruja no iba montada en una escoba? Ajá. Exactamente así, con una escoba vieja, de esas como de varas, ¿no? De esas que se usan, no de esas que se usan en casa, sino como de esas, como de palma, no sé, algo así. Ajá. Pero algo viejo, sí. Algo viejo. Pero dice que se le apareció, pero se fue para arriba, y así, de la nada. Pues mi hermano quedó casi le daba un infarto ahí. Oye hermano, le digo, pero ¿por qué me estás contando eso cuando estamos pasando aquí en la noche? Y imagínense cómo iba con el miedo, porque yo tengo miedo de eso, Sí. Claro. Eso es lo que les quería contar y me quedé, dije, voy a hablar al programa. Bien, tus amigos. Yo creo que esto sí es algo fuerte. Claro, sí, ¿no? Y además te agradecemos mucho que nos hayas compartido esta experiencia. Me quedo impactado con esto último de la bruja, porque significa de que sí hacen presencia de repente, ¿no, amigo? No, sí, dicen que sí existen, Claro. Que sí existen y pues yo les voy a decir una cosa, yo nunca he visto algo así paranormal, la verdad, se los confieso. Pero sí he sentido esa presencia de que se aparezca algo, pues, sí, ¿verdad? Sí. De que se aparece algo y pues sí hay que tenerle un poquito de miedo. Yo la verdad tengo miedo, les soy sincero. No tenga miedo, usted aguántese. Pero es que esto es muy importante, Nacho, no el hecho de que nos gusten estos temas, pues ya por eso no vamos a tener miedo. Sí, claro, que existe todavía. Pues nosotros te agradecemos muchísimo que hayas participado. Muchas gracias y me gustaría participar después con ustedes porque... Cuando gustes, amigo. Programa, Muchísimas gracias, saludos y cuando quieras, aquí está reservado tu espacio. Gracias, hasta luego, muy amables. Bye. Bye. Hola, buenos días, ¿cómo te llamas?
Hola, mi nombre es Esmeralda Flores, me da mucho gusto que me hayan marcado. Hola. Bienvenida. ¿Estás en Canadá? En Montreal, Canadá. Ah, perfecto. Qué gusto saludarte también. Y en esos momentos agradecemos la tecnología que a través de ella pues nos sentimos muy cerquita, ¿no? Tú aquí en México. ¿Y qué nos quieres contar? Mira, pues a propósito del relato anterior donde la señora estaba hablando de la parálisis del sueño, yo quería contar que yo he vivido dos experiencias, o sea, de niña vivía muy frecuentemente la sensación de parálisis del sueño. Eso que tú sientes que estás despierta, que hablas, que te mueves y que nadie te escucha, eso me pasó varias veces de niña, pero ya llegaba un momento en el que yo sabía que estaba soñando, o sea, ya cuando despertaba y me daba cuenta que nadie me había escuchado y eso, ya yo trataba de relajarme más en el sueño, me acordaba, porque es un estado como entre dormida y despierta, sí. Y ya decía, estoy soñando, tengo que volverme a dormir y no desesperarme por despertar, porque en realidad estoy soñando. Uh-huh. Bueno, eso me pasó de niña, y ya después aprendí a controlarlo y ya por una temporada pues no me volvió a pasar, esporádicamente alguna vez, pero cuando tenía bebecita mi niña, a mi primer hija, vivía allá en México, en mi primer matrimonio tenía problemas, estaba así como que era muy seguido, mi esposo era algo celoso, posesivo, y seguido teníamos algunas discusiones. Una vez que yo estaba muy enojada porque habíamos discutido por alguna razón, yo recuerdo que él se salió y yo me quedé sola con la niña y ya estaba medio dormida cuando de repente sentí una presencia, sentí que alguien entró. Ajá. Pero cuando yo me senté en la cama, lo que sentí es que me sujetaron como con un brazo, sujetando mis brazos, y con el otro tratando de taparme los ojos. Yo sentía así que me presionaba muy fuerte. Yo veía todo el entorno alrededor, alcanzaba a ver a mi bebé dormida, alcanzaba a ver tal y como estaba la recámara, dormía con una lucecita prendida porque pues la bebé estaba chiquita, y escuchaba, era una sensación horrible porque yo escuchaba como si gruñera, como si algo me murmurara al oído. Nada que ver con lo que te cuento de la parálisis del sueño, esa fue otra cosa muy diferente. Uh-huh. Yo estaba tratando de gritaba en la casa, no había quien me escuchara, mi esposo no estaba, gritaba y me movía y intentaba soltarme, y empecé a darme cuenta de lo que lo que estaba sintiendo no era algo de este mundo, no era algo natural. Y recordé que mi abuelita decía que era muy bueno rezar la Magnífica. Uh-huh. Para liberarte de situaciones así sobrenaturales. Entonces yo empecé a rezarla una vez, otra vez, terminé. Recuerdo que cuando iba por terminar la tercera vez, estaba súper asustada porque yo decía, o sea, no, ni así me suelta. Hasta que casi al terminar la tercera vez, ya sentí que desapareció, y yo estaba sentada en la cama. Uh-huh. Estaba la recámara tal y como la veía. Estaba la niña, o sea, todo estaba tal y como estaba. Ahí no era que yo estoy completamente segura de que no era que yo estuviera dormida y fuera una parálisis de sueño, porque fue una situación totalmente diferente. Yo siento que hay una diferencia entre eso que llaman parálisis de sueño y esas veces que tú sientes que despiertas, eso, y entre tener se puede decir una presencia, un ataque paranormal. Sí. Porque en la segunda ocasión que les cuento, yo escuchaba que esta presencia gruñía en mi oído, como que decía palabras que yo no entendía, así era como un graznido de animal, algo feo, estaba fuertísimo, yo no me podía lograr liberar. Uh-huh. Y también después lo relacioné con que era una entidad mala por la energía que se había creado por la discusión con mi esposo. Entonces como que ya caí yo en la cuenta que era una manifestación oscura por el pleito. Sí. Y duré muchos días que no podía dormir, tenía muchísimo miedo, tan solo ver que ya se estaba haciendo de noche me daba pánico dormir, ya no me quería dormir.
fue algo horrible, eso sí fue algo horrible y fue totalmente diferente a lo que yo he tenido esporádicamente como parálisis del sueño. Okay, vaya, y estas vivencias pues ya te han llevado a definir ahorita las diferencias que nos estás mencionando, ¿no? Ajá. Sí, porque en alguna que otra ocasión, sobre todo como decía ella, cuando me duermo en el día, cuando tengo algún pendiente, a veces cuando ya va a ser hora de que vaya a recoger a mis niñas a la escuela, un poquito antes me duermo y he sentido esa sensación de que estoy despierta o de que me quiero mover y ya digo, no, relájate porque estás en ese punto intermedio, en eso de la parálisis del sueño, y ya me vuelvo a dormir un poquito más y ya sé que me va a despertar la alarma del reloj o algo, o sea, ya no me llega esa desesperación, solamente trato de llegar a ese punto de relajación. Y lo otro fue algo totalmente diferente, lo otro fue consciente, gritando con los ojos abiertos, viendo todo, escuchando una respiración, sintiendo la presión de que alguien me estaba sujetando por la espalda, que no pude ver yo nada más que porque parecía como si con un brazo me tuviera medio tapado el área de los ojos. Yo alcanzaba a ver un poquito y alcanzaba a ver una sombra negra, que lo que me estaba tapando es un poco de la vista, era una sombra negra. Okay. Y son situaciones muy diferentes y eso sí es horrible. Bueno, yo a lo largo de mi vida he tenido varias cosas que me han pasado paranormales. Ya en otra ocasión les contaré otras, pero desde la primera vez que me sucedió, que como a los 8 años vi un fantasma, me empezaron a pasar cosas extrañas, y yo creo pues que sí existen los dos mundos, lo que vemos, algunas personas de repente podemos percibir. Sí. Afortunadamente no es diario en mi caso, porque las veces que he tenido situaciones paranormales pues me han causado mucho impacto, me han dejado aterrorizada por varios días, y pues de esa que les cuento es solamente hacerles pues el comentario de que son cosas diferentes, son cosas diferentes. Lo de la subida del muerto creo que está más relacionado con esas veces que te sientes que te quieres mover y no te puedes levantar. Sí. Y lo de los ataques de presencias oscuras son dos cosas diferentes, en mi opinión. Sí, no, tienes razón, de hecho así es, y los ataques pueden ser de diferente forma. Lo principal es que tú te sepas defender, ¿no? Y en este caso tú hiciste, pues tomaste en cuenta a las recomendaciones de tu abuelita, ¿no? Sí, o sea, como te digo, tuvo que ser hasta la tercera vez que estaba terminando de rezar la oración, la magnífica, que ya casi ya me sentía perdida. Y dije, bueno, ni así se va, ni así me suelta. Pero gracias a Dios siempre tenemos un Dios protector que está al pendiente de nosotros, y gracias a Dios pasó. Me dejó la lección de saber que los pleitos y todas esas situaciones negativas tienen un impacto más allá del coraje momentáneo y del disgusto. La verdad, no hay que llamar con nuestras actitudes nada oscuro, porque hay cosas horribles que no vemos y que nos pueden hacer daño de alguna u otra forma. Pues lo mejor es estar en paz con nosotros, con nuestra conciencia y con nuestro entorno. Sí, pues de hecho la Biblia dice, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ni des lugar al diablo. O sea que a través de los disgustos, a través de pues estar enojado, pues das oportunidad a que entes oscuros se aproximen a ti o a tus seres queridos, y eso es lo que menos deseamos, ¿verdad? Ya tenemos aquí en la línea a Manuel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente. Muy bien. Buenas noches. ¿Desde dónde nos hablas? De Coatzacoalcos, Veracruz. Saludos a todos los amigos, que hay muchísimos peludomaníacos por allá, ¿verdad? Sí, bastantes. Qué bueno. ¿Qué nos quieres compartir, Manuel? Mira, te quiero compartir una historia que sucedió hace algunos años. Yo tenía una propiedad afuera de la ciudad, como unos 15 kilómetros, una propiedad grande, bardeada en la propiedad, y desde que llegué tuve algunas ligeras diferencias con un vecino que tenía del lado izquierdo, y en alguna ocasión tuve un pequeño altercado. Posteriormente me enteré de que eran gente que era muy fanática de asuntos de brujería y demás, y
hubieron ciertas hostilidades entre ellos. Ajá. Por cuestiones del destino, terminé en una temporada viviendo solo. Y una noche, después de realizarme el Reiki, soy practicante del Reiki, me dormí y en determinado momento estaba descansando y por abajo de la cama sentí como si fuera una uña enorme que me estaba rascando por la espalda y la cabeza, me estaba tratando de lastimar. No le presté mayor importancia, me cambié de lado y puse la almohada en mi cabeza y aún así lo empecé a sentir, una uña así, algo afilado, una cosa horrible. Sí. Insistí, dije, son imaginaciones, y me ubico en un tercer sitio y lo vuelvo a sentir. En realidad sí me inquietó, me levanto y empiezo a hacer ciertos decretos para pedirle a esa energía o lo que fuera que se retirara, de que yo no había sido causante de nada, de que estuviera ahí, ni lo había invocado, ni había propiciado que estuviera ahí. Y le dije, regrésate por donde veniste, realmente los que hicieron que te levantaras y que estuvieras aquí, que te quitaran de tu descanso. Te deseo lo mejor, te deseo que encuentres la paz y la luz, quien quiera que seas. Te ruego que te vayas, no estás en el lugar correcto. Ve con quienes te hicieron ese daño de levantarte y atraerte a hacer cosas malignas. Sí. Me terminé de hacer esos decretos, me acuesto, y esa propiedad que yo tenía ahí, que ya la vendí, era una propiedad de 2,000 metros cuadrados y tenía árboles frutales, entre esos tenía varios cocos. Y uno de ellos estaba mirando hacia la barda que daba con el vecino. Me acosté a dormir, cuando me levanto para ir a trabajar, eran como las 7 de la mañana, y después de que me cambio y todo esto, salgo, me quedé sorprendido. Esto sucedió en mayo de hace algunos años, y uno de las palmas de coco se cayó en dirección de ese vecino. De hecho, yo cuando hago los decretos me paro en la puerta de la recámara y miro hacia una ventana que va directamente a esa casa, a una distancia como de unos 30 metros. El terreno era de 45 por 45. El coco se fue como si alguien lo hubiera golpeado y se cayó en dirección a esa propiedad del vecino. Quedó exactamente junto por el árbol que tenía pegado a la barda. Yo me quedé impresionado porque es una época del año que hace mucho calor, y curiosamente cuando salgo, esos vecinos estaban haciendo un saumerio y gritando y haciendo con sus decretos, oraciones, o vaya usted a saber qué, sí, como asustados de lo que había sucedido, ¿no? Y eso me quedó muy impactado porque sucedieron esas dos circunstancias que me hacen pensar de que estaban haciendo algo malo, sus brujerías, hechicerías, vaya usted a saber qué. Se le regresó de alguna manera, así lo percibo yo, porque me impactó cómo algo pudo tener la fuerza tan grande para derribar un árbol que estaba perfectamente bien y se cayó justo en la dirección de su casa, ¿no? Es una historia que quedó marcada y quería compartírselas a ustedes. Oye, pues muy interesante, Manuel, y nosotros agradecemos que a la hora que ustedes nos comparten estas vivencias ya se quedan aquí como testimonio, y además lo interesante es que algunos otros peludomaníacos en algún lugar del mundo se puedan identificar con lo que ustedes cuentan, Manuel. Pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho, te agradezco mucho la atención. Saludos a Coatzacoalcos. Así es. Gracias, buenas noches. El fantasma errante.